Muy bien, gracias por venir en este agradable día allá afuera. Espero que hayan tenido una semana razonable. Hemos estado muy ocupados. Yo he estado muy ocupado con esto, que es lo que les voy a hablar hoy. Pero obviamente muchas cosas suceden en la oficina todo el tiempo. Hay muchas solicitudes y asuntos que atender de todas partes del mundo. Quizá no siempre piensen que hacemos algo más que lo local, pero de hecho ocurren muchas otras cosas, muchas llamadas telefónicas, mucho contacto. En general, creo que las cosas van bien en todas partes. Hoy quería hablar sobre un tema que será, espero, el tema de una edición de Enfoque. Quizás dentro de 2 o 3 números, nuestra nueva publicación. Pero ya estamos empezando a pensar en ello. Esa edición tratará, de hecho, esperamos, acerca de la ciudadanía. Pensé que podría comenzar a reflexionar un poco sobre ello hoy. Lo que diré hoy no creo que cubra todo lo que uno podría decir sobre el tema, pero es una especie de punto de partida, es una manera de enmarcar el asunto y quizás ustedes saquen conclusiones por su cuenta a partir de algunos de los principios que trataremos aquí hoy día. Por lo cual, permítanme comenzar con Pablo pidiendo permiso a un tribuno romano. Un tribuno era un oficial al mando de 1,000 soldados, y este estaba en Jerusalén. Pablo estaba pidiendo permiso a este hombre para hablarle a una multitud enfurecida en Jerusalén. Pablo se describe a sí mismo de esta manera en Hechos 21:39. 21:39 de Hechos. Yo soy judío, dice, de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad importante. Te ruego me permitas hablar al pueblo, dice. Él le dice a este oficial, al tribuno, que él era judío, ciudadano de Tarso, la ciudad donde nació, en Cilicia, y Cilicia era una provincia en el sudeste de Asia Menor y parte del Imperio Romano. Él dice esto en respuesta al tribuno, primero en griego. El tribuno lo mira al escucharlo hablar en griego y le dice, ¿hablas griego? Esto resulta inusual para el tribuno romano porque él piensa que este hombre, bueno, no sabe realmente quién es al principio. Cree que es un egipcio. Le dice, ¿no eres tú ese egipcio que causó aquel problema? Y Pablo responde, no, yo soy. Y después dice lo que él es. Pero luego lo dice en hebreo, porque le dijo esto al tribuno en griego, y el tribuno le dice, sí, puedes hablarle al pueblo. Entonces Pablo se vuelve y dice lo mismo en hebreo, porque sabe a quién se está dirigiendo. Le está hablando a los judíos de Jerusalén. Dice estas cosas del modo en que lo hace para obtener acceso a su audiencia, ya fuera el tribuno o a la multitud. Él utiliza ese conocido principio de comunicación. Para comunicar eficazmente, uno debe analizar a su audiencia y luego hablar en términos que las personas puedan comprender. Pero la mayor parte de esto es un paréntesis. Realmente no quiero hablar de comunicación. Quiero hablar de Pablo como ciudadano. Aquí él se refiere a su ciudadanía en la ciudad donde nació. Y lo hace para establecer cierta credibilidad. Tarso era una ciudad antigua importante, un conocido centro educativo y cultural. El geógrafo Estrabón dijo que era mayor que Atenas y que Alejandría. Así que si uno podía decirle a alguien que estaba intentando meterlo preso, un momento, yo soy de un lugar importante, quizá no soy lo que tú piensas. Yo soy de Tarso. Tarso fue declarada ciudad libre por César Augusto en el año 19 a.C.
Ahora bien, una ciudad libre no era exactamente una colonia romana, estaba a un nivel por debajo de una colonia romana, pero seguía siendo muy importante en términos romanos. Estaba a un escalón por debajo de ser una colonia. Pablo tenía derechos como ciudadano de Tarso, mayores que los de un simple residente o que una persona rural que viviera ahí. Su familia también habría tenido derecho a poseer tierras, pues de lo contrario él no habría podido ser ciudadano de la ciudad. Más adelante en Hechos 22, poco después de que Pablo comenzara a hablar a la multitud en Jerusalén, las cosas se deterioraron de nuevo y el comandante intervino con la intención de azotar a Pablo para averiguar la causa de aquel alboroto. Ahora Pablo menciona sus derechos respecto a otra ciudadanía que él tenía. Se refiere a las leyes de Roma que gobernaban el trato justo a los ciudadanos romanos. Esto lo encontramos en Hechos 22-25. Cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí presente, al centurión, no al tribuno: ¿les es permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue al tribuno y le dijo: ¿qué hacemos? Este hombre es un ciudadano romano. El tribuno vino y le preguntó a Pablo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Entonces el tribuno dijo: a mí me costó una gran suma de dinero obtener la ciudadanía. A lo que Pablo replicó: pero yo nací ciudadano. Según el libro de Hechos, el nombre del tribuno era Claudio Lisias. Hechos 23-26. Ese nombre es un nombre compuesto. Es una combinación de un nombre griego, Lisias, que era su nombre propio, y un nombre romano adoptado, Claudio. Lisias es el nombre griego, Claudio es el nombre del emperador, bajo cuyo gobierno él y su familia, o quizás solo su familia, pagaron para obtener su posición militar como tribuno y su ciudadanía, es decir, la compró. Esto era posible entre los años 41 y 54 después de Cristo, durante el reinado de Claudio. De modo que tenemos una fecha bastante segura respecto al momento en que ocurrieron estos hechos. No siempre era posible adquirir la ciudadanía de esta manera. En algunos períodos las vendían para obtener ingresos. Bueno, el concepto nos queda claro. Pablo, por otra parte, era ciudadano romano por nacimiento y solo podía serlo si su padre lo era también. No sabemos exactamente cómo ocurrió eso, pero es posible que su padre hubiera sido un esclavo liberado, pues todo esclavo liberado se convertía automáticamente en ciudadano romano. Esto formaba parte de la naturaleza del Imperio Romano y de su concepción relativamente abierta de la ciudadanía. Un par de años después, Pablo invocó otro privilegio romano: el derecho que tenían los acusados de apelar para ser escuchados por el César. Hizo esto ante otro gobernador romano de Judea, un hombre llamado Festo, con el fin de obtener una audiencia más equitativa lejos de sus perseguidores judíos en Jerusalén. Así llegamos a Hechos 25:10, donde Pablo declara: estoy apelando al tribunal del emperador. Allí es donde debo ser juzgado. No he cometido ninguna falta contra los judíos, como usted lo sabe muy bien. Ahora bien, si estoy en el error y he cometido algo que merezca la muerte, no intento evitarla. Pero si no hay fundamento en las acusaciones que presentan contra mí, nadie puede entregarme a ellos, y yo apelo al emperador. Festo, después de consultar con su consejo, respondió: has apelado al emperador irás. Así comienza el viaje que conocemos y que lo llevó finalmente a Roma.
Pablo estuvo dispuesto a invocar su ciudadanía tanto a nivel de la ciudad de Tarso como a nivel imperial como ciudadano romano con el fin de preservar su libertad para trabajar y en muchos aspectos su libertad para predicar el Evangelio. Y de ese modo estas ciudadanías resultaban valiosas y no debían ser descartadas, pues podían emplearse al servicio del Evangelio. No era la primera vez que Pablo apelaba a su condición de ciudadano romano. Ya en el libro de los Hechos encontramos otro ejemplo. En Hechos 16 tenemos el relato de la visita de Pablo y Silas a Filipos. Pablo y Silas habían sido golpeados y encarcelados durante la noche, injustamente, como resultado de una acusación falsa. Hechos 16:35. Vamos ahí. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los alguaciles diciendo: pongan en libertad a aquellos hombres. El carcelero, quien como recordarán se había convertido durante la noche junto con toda su familia, comunicó este mensaje a Pablo: los magistrados han mandado ponerlos en libertad. Ahora pues salgan y váyanse en paz. Pero Pablo respondió: después de azotarnos públicamente sin haber sido condenados, a nosotros, ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos van a despedir en secreto. De ninguna manera, que vengan ellos mismos y nos saquen. Los alguaciles transmitieron estas palabras a los magistrados y estos temieron al oír que eran ciudadanos romanos. Entonces, ellos mismos fueron, les pidieron disculpas, los sacaron y les rogaron que abandonaran la ciudad. Después de salir de la cárcel, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, la primera convertida en Filipos antes que el carcelero y su familia. Y cuando vieron y animaron a los hermanos ahí reunidos, partieron. Es interesante que precisamente Filipos sea el centro de este ejemplo, porque Filipos era una colonia romana. Filipos era una colonia romana. Como consecuencia, sus habitantes gozaban de protecciones especiales bajo la ley romana, como exenciones de impuestos, derecho de comprar y vender propiedades. Ser ciudadano de Filipos era como vivir en la misma Roma. Así que aquellos miembros de la iglesia viviendo allí entendían perfectamente la importancia de la ciudadanía romana. Sin embargo, cuando Pablo les escribió posteriormente, lo que se puede leer en Filipenses 3:20, él les dijo: nuestra ciudadanía está en los cielos, y de allí aguardamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí Pablo hablaba de un tipo de ciudadanía muy distinta, perteneciente a un reino de otra naturaleza. La tensión entre la ciudadanía celestial y la ciudadanía terrenal es de lo que me gustaría hablar un poco hoy. Exploremos eso. El tema de la ciudadanía tiene, por supuesto, muchos aspectos, muchas facetas. Comencemos con algunas definiciones generales modernas. Permítanme comenzar mencionando cuál es la palabra griega utilizada aquí en el Nuevo Testamento. La palabra griega para ciudadano es polites. Ciudadanía es politeuma. Politeuma. Si uno conoce algo de griego, podrá intuir que la palabra para ciudad, polis, está en la base de estos términos o está relacionada con ellos. Polis, como en megalópolis, en política, político de nuestros días. Todas estas palabras proceden de esta misma raíz y todas tienen que ver con ciudadanos, gobierno y Estado. Una definición moderna de ciudadanía sería la posición o el estatus de ser ciudadano de un país.
de un país-estado o comunidad política determinada. Podríamos decir, por ejemplo, le concedieron la ciudadanía británica el año pasado, o ella tenía ciudadanía estadounidense, o a los refugiados podría concedérseles doble ciudadanía. Tal ciudadanía es un estatus jurídico formal conferido por un Estado e incluye derechos y obligaciones. Nos convertimos en ciudadanos por nacimiento, por ascendencia, por matrimonio o por naturalización. En mi caso, soy estadounidense por naturalización. Yo soy ciudadano estadounidense por naturalización. Esto confiere la ciudadanía con plenos deberes políticos y responsabilidades. La nacionalidad es un concepto diferente, aunque a menudo se emplee como sinónimo. La nacionalidad está vinculada a la identidad étnica o nacional, a la herencia o el origen. De modo que en ese sentido no soy estadounidense por nacionalidad, sino que soy británico por nacionalidad. Aunque también soy ciudadano británico, pero tengo derechos y responsabilidades de ciudadanía en ambos países. Cada uno puede pensar en su propio caso, probablemente exista alguna variante semejante. Muchos de los asuntos que nos preocupan en la actualidad y muchas de las preguntas que surgen acerca de ser ciudadano provienen del desarrollo del moderno Estado-nación. De modo que cuando leemos estas cuestiones en la Biblia, se trata de un conjunto distinto de circunstancias. Aquellas ciudadanías eran diferentes, aun cuando podamos aplicar los principios que extraemos de esos casos a nuestra realidad actual, pero sugeriría que el Estado-nación moderno, y hablaré ahora mismo de cómo llegó a formarse, impone más condiciones sobre nosotros de las que recaían sobre el pueblo de Dios en aquel entonces. Permítanme tomar unos minutos para explicar cómo llegó a existir el Estado-nación moderno y con él algunos de los desafíos asociados. El Estado-nación fue prefigurado por el desenlace de la Guerra de los 30 años en Europa, entre 1618 y 1648. Durante mucho tiempo se dijo, y aún es una idea bastante extendida, que el Estado-nación comenzó como resultado de los tratados de Westfalia, que pusieron fin a aquella guerra considerándola predominantemente como un conflicto religioso. Aunque es cierto que la Guerra de los 30 años fue librada por poderes que parecían religiosos, al final quedó claro que no se trataba de religión, sino de poder. Fue el Imperio Habsburgo, el Sacro Imperio Romano, contra, sorprendentemente podría decirse, los católicos de Francia, aliados con protestantes, de modo que se tenía católicos luchando contra católicos. No era una guerra religiosa, sino una guerra de poder. Suele decirse, no obstante, que el Estado-nación comenzó con el final de aquella guerra porque la religión quedó desligada del Estado y el Estado pasó a ocupar un lugar más central, más importante. Es una cuestión técnica, pero es realmente una prefiguración de lo que hoy entendemos como Estado-nación, que surge verdaderamente de las revoluciones francesa y estadounidense, que vienen obviamente un poco más tarde. Ya no se trataba de una fe y un imperio bajo Dios, sino que se abría paso la idea de la coexistencia religiosa. Uno podía ser protestante o católico sin tener que luchar por ello. Nacía la coexistencia religiosa y el pluralismo político. Muchos partidos compitiendo entre sí para determinar quién gobierna una nación. El pluralismo político surge de este proceso y es precisamente el tipo de realidad a la que estamos más acostumbrados. Si pensamos en el mundo en que vivimos, existe coexistencia religiosa y pluralismo político. A finales del siglo XVIII, las revoluciones francesa y estadounidense introdujeron la soberanía popular. Y aparece aquí algo nuevo. Ahora es el pueblo es el soberano, no es el monarca. Y ese es el tipo de mundo en el que vivimos hoy, donde la soberanía popular es la norma.
La soberanía popular establece que el poder político descansa en los ciudadanos, no en reyes hereditarios ni en autoridades religiosas. Los súbditos se convierten en ciudadanos directamente vinculados al Estado. El Estado-nación es soberano y no el monarca. Comienzan los ejércitos permanentes por conscripción, como protección del Estado. Se desarrollan los sistemas de impuestos y la ideología nacionalista se extiende por toda Europa a lo largo y ancho. La creación de símbolos de unidad nacional comienzan a surgir. Tal vez pensamos que estas cosas siempre han estado ahí, la bandera, el himno nacional, las festividades nacionales. Pero todos estos elementos tienen un inicio y pueden ejercer, si lo consideramos, un impacto en cómo vemos nuestra posición dentro del Estado. Quizás algunos de estos elementos a veces entren en conflicto con nuestra ciudadanía celestial. Estas son cuestiones que debemos resolver. Es una manera interesante de considerar. Estas cosas no formaban parte del mundo de Pablo, no realmente. El nacionalismo como una ideología política y un movimiento de masas solo aparece a finales del siglo XVIII y se vuelve dominante en el siglo XIX. Es entonces cuando, por ejemplo, Grecia decide repentinamente que quiere ser independiente y cuando Bélgica se vuelve independiente, una de las primeras en Europa. Es también cuando fracasan algunos movimientos nacionales que buscan independencia en Italia, Alemania y Hungría. Y cuando más adelante, en el siglo XIX, tanto Alemania como Italia se convierten en países unificados y dejan de ser una colección de territorios diversos para convertirse en Estado-nación. La idea se expresaba así: cada nación merece un Estado. Cada nación merece un Estado. Ahora bien, el nacionalismo a nivel imperial, porque todavía existen imperios en ese período, conduce a la colonización. Las naciones querían ahora salir y colonizar otros lugares, privando a esos lugares de cualquier idea que pudieran tener respecto de su propia identidad nacional. Y es por eso que ha habido una fuerte protesta contra la colonización en nuestro tiempo. Al final de la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson viajó a Versalles y él fue un actor clave en el Tratado de Versalles. Una de las cosas que impulsó con fuerza fue la autodeterminación de los pueblos, lo cual conduce a su vez a un rediseño parcial del mapa de Europa. Surgieron estados-nación como resultado del fin de la Primera Guerra Mundial. Como reacción a ello aparece el nacionalismo étnico agresivo de Hitler. Fue como una contrarreacción, un último intento que por supuesto fracasa. Y poco después la descolonización se extiende globalmente. Más naciones comienzan a formarse como resultado de la descolonización. Yo recuerdo que siendo aún niño, un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña se hablaba de los vientos de cambio que soplaban sobre las colonias africanas que Gran Bretaña tenía como parte de su imperio. Y aquello tenía que ver con la descolonización. Si consideramos todas estas cosas, debemos reconocer que hoy vivimos en un mundo diferente al de Pablo y, por supuesto, al de sus predecesores bíblicos. Aunque hay cosas que pueden aprenderse al observar la Biblia sobre asuntos relacionados. Veremos algo de esto ahora. Comenzaremos con varias referencias del Nuevo Testamento. La idea general de la tensión entre las lealtades terrenales y celestiales no se limita a aquel tiempo. Se ve que la relación entre estas lealtades afecta a todos aquellos a quienes Dios llama en cualquier tiempo y lugar. Piensen por un momento en Daniel. Él es llamado dentro del imperio babilónico al centro mismo del poder. Y hay cosas que él hace porque es parte de Babilonia. Pero hay cosas que no hizo. Y eso lo puso en dificultades porque tiene una lealtad distinta. Él no comió algunos de esos alimentos. Hubo ciertas cosas que él no hizo. Igual que Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraron.
Su lealtad celestial entraba en conflicto con cualquier lealtad que debían a quienes estaban sobre ellos en ese imperio. En tiempos anteriores, no existían estados-nación ni movimientos políticos que reclamaran autodeterminación, pero sí había familias, grupos étnicos, tribus, ciudades-estado y finalmente algunos imperios donde el Estado y la religión estaban fusionados. El rey de Babilonia era llevado al templo, al Zigurat, y se le hacía tomar las manos de la estatua del dios, porque según decían los sacerdotes, él tenía una relación con ese dios. La religión y el Estado estaban entrelazadas, por así decirlo, y en realidad eran los sacerdotes quienes tenían mayor poder bajo ese sistema. Los hijos de Israel fueron una excepción como comunidad religiosa en relación de pacto con Dios, quien conservaba la propiedad de la tierra y requería que todos entendieran que todos los ciudadanos eran residentes temporales. Esto es algo realmente inusual que Dios hizo al crear la nación de Israel y al explicarles cómo debían verse a sí mismos en relación con Él y con la tierra. La ciudadanía en el Israel bíblico se dividía en dos. Tenemos un indicio de esto en las instrucciones sobre cómo tratar a los extranjeros que vivían entre ellos. Esto puede hacernos reflexionar sobre cómo deberíamos tratar nosotros a los extranjeros, y no me refiero a personas que hayan venido ilegalmente, sino a cómo deberíamos tratar a quienes vienen aquí desde otras tierras y otras naciones con las que quizá no nos sentimos particularmente identificados. Es interesante lo que Dios mandó al antiguo Israel respecto de tales personas. Levítico 19:33. Cuando un extranjero, la palabra hebrea es ger, G-E-R, que significa forastero o residente extranjero, resida contigo en tu tierra, no oprimirás al extranjero. El extranjero que reside contigo será para ti como el ciudadano. En hebreo, Ezra, E-Z-R-A-H, que significa nacido en casa o nativo. Así que el ger que vive entre ustedes será como el Ezra, igual. Él o ella será un ciudadano así como tú lo eres, aunque hayas nacido ahí. Amarás al extranjero como a ti mismo, porque extranjeros, Gerim, plural de Ger, fueron ustedes en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Deben comprender lo que significa estar en esa posición inferior. Por lo tanto, si tienen personas viviendo entre ustedes, deben tratarlas de manera amorosa y equitativa. Además, Dios instruyó a los israelitas respecto de la tierra como una posesión permanente. ¿Cómo veía Dios la posesión de la tierra por parte de Israel? Levítico 25, 23, 24. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía y no de ustedes. La tierra es mía, dice Dios. Con respecto a mí, ustedes no son más que forasteros, Gerim, y arrendatarios. La palabra hebrea, Toshavim, significa huéspedes o residentes temporales. No poseían la tierra, eran residentes temporales, Toshavim, huéspedes, residentes temporales. A lo largo de toda la tierra que poseían, debían disponer lo necesario para la redención de la tierra. No era una posesión permanente. Este modo de pensar era radicalmente distinto, por ejemplo, del de los griegos de Atenas. Podríamos considerar tres modelos principales de ciudadanía. Jerusalén es una, Atenas otra y Roma la tercera. Ya hemos hablado de Jerusalén en términos de la manera en que Dios estableció las cosas para Israel. ¿Qué hay de los griegos? ¿Cómo lo hicieron ellos? Los fundadores de Atenas se veían a sí mismos como nacidos de la tierra misma, hijos de la madre tierra, del territorio de la ciudad.
sin mezcla alguna y superiores a todos los demás pueblos. La visión griega acerca de quién se es resulta muy diferente y quizás podremos reconocer ciertos rastros de esto en el mundo en que vivimos. Tal vez algunas de esas ideas se hayan infiltrado en nuestra época. A lo que me refiero es que a los extranjeros y los residentes provenientes de otros lugares jamás se les consideraría equivalentes con el ciudadano ateniense nativo. Esto condujo a la idea de la pureza ateniense de nacimiento y de sangre, así como a la importancia del suelo. ¿Han oído alguna vez la expresión sangre y tierra? ¿No es eso lo que los fascistas solían proclamar? Es la misma noción. De modo que este es el fundamento de la democracia ateniense. Contiene conceptos de pureza racial y por lo tanto la importancia de la sangre y la tierra que más tarde aparecen en la historia política. Así comenzamos a ver de dónde puede haber derivado el fascismo sus ideas acerca de la sangre y el territorio. En contraste, los romanos, y hablaré un momento sobre Roma, extendieron gradualmente la ciudadanía. Creo haberlo mencionado antes al señalar que incluso un esclavo liberado podía convertirse en ciudadano. A medida que expandieron su imperio, que si lo pensamos duró un periodo muy largo, incorporaron a otros pueblos al imperio y los hicieron iguales. Atenas, por otro lado, no sobrevivió mucho tiempo. El imperio romano, en cambio, duró por un periodo muy prolongado. Todo esto constituye un trasfondo interesante cuando pensamos en nuestros antepasados espirituales y en cómo navegaron los mundos en los que les tocó vivir. Pero nuestra preocupación principal ahora, por supuesto, es determinar cómo nuestros derechos y responsabilidades en los dos ámbitos distintos, el terrenal y el celestial, deben gobernar nuestra conducta. El punto al que hemos llegado en nuestro camino espiritual se expone en varios lugares y me gustaría que observáramos Hebreos 12:22. Hebreos 12:22 contrasta al pueblo de Dios en la era moderna o en la era del Nuevo Testamento con lo que ocurría antes, cuando los hijos de Israel llegaron por primera vez al monte Sinaí y sintieron temor, incapaces de relacionarse directamente con Dios. Pero ahora, dice el autor en contraste, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Ustedes son ciudadanos de la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una incontable multitud de ángeles en asamblea festiva, y a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, y al Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hable mejor que la sangre de Abel. Esta es una situación completamente distinta para nosotros. Somos parte de una ciudad muy diferente, de un orden muy diferente, con derechos y responsabilidades distintas, completamente. La ciudadanía de esa ciudad se evidencia incluso en tiempos muy anteriores al Nuevo Testamento. Lo hallamos en Hebreos 11, del 8 al 10, donde se describe lo que ocurrió en la antigüedad. Se habla de Abraham, y dice, por la fe, Abraham obedeció al ser llamado para salir hacia el lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe residió por un tiempo en la tierra que se le había prometido como en tierra ajena. ¿Cómo debía ver Abraham el lugar al que fue enviado? No como su posesión, no como algo ya suyo, sino como si estuviera en una tierra extranjera, viviendo en tiendas, una existencia temporal. Es una imagen, por así decirlo, de nuestro propio mundo, del mundo en el que vivimos, temporal. Nosotros hablamos de la ciudadanía espiritual, que es algo muy diferente. Así también hicieron Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la polis, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad completamente distinta, una ciudadanía completamente distinta que aún está por venir, aún no está aquí. Ese es el sentido en el que es celestial, está en el cielo.
Abraham buscaba la ciudadanía en otro lugar. El lugar donde se encontraba era temporal. El estado mental del mundo a su alrededor era distinto del suyo. Él se veía a sí mismo como alguien que simplemente estaba de paso y como un residente temporal. Esto era un asunto de fe en la realidad de la ciudad y la patria venideras. En el versículo 13 del mismo capítulo habla de varias personas ya mencionadas. Todos estos murieron en la fe, dice. Un aspecto muy importante de lo que estamos considerando aquí, la ciudadanía, y que aparece en el texto cuando dice que todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero las vieron y las saludaron desde lejos. Ellos confesaron que eran extranjeros, xenos, X-E-N-O-S, alguien que está de paso, y peregrinos, paredipemos, es decir, residentes temporales. Paredipemos en la tierra. Porque quienes hablan de esta manera dejan claro que están buscando una patria, una ciudad de origen, patris. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero tal como es, desean una patria mejor, un lugar mejor. Es decir, una patria celestial. Por ello, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. En verdad, Él ha preparado para ellos una polis, una ciudad, aquella en la cual tendrán ciudadanía. Incluso después de haber estado Abraham muchos años en la tierra y cuando murió su esposa Sara, él seguía considerándose un extranjero, porque la tierra que buscaba era en última instancia un lugar espiritual. Esto es lo que dijo a los hititas, de quienes compró una pequeña porción de la tierra prometida para sepultar a su esposa. En Génesis 23:4 declara, yo soy un forastero, Ger, el hebreo Ger, y un extranjero residente entre ustedes, Toshav. Denme propiedad entre ustedes para un sepulcro, para que pueda sepultar a mi difunta. Así que incluso en esta etapa tardía de su historia, él continúa viéndose a sí mismo de esta forma. Todo esto nos permite ver por qué la ciudadanía espiritual es distinta de lo que podríamos esperar dentro de los estados nacionales en los que vivimos hoy. Incluso cuando los hijos de Israel recibieron la tierra, debían comprender que su condición era la de extranjeros y residentes temporales en territorio que pertenecía a Dios. David resume esta perspectiva en 1 de Crónicas 29:15. Porque nosotros somos forasteros, dice, y advenedizos delante de usted. Como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra son como sombra, sin esperanza de permanencia. Él mira estos asuntos desde un punto de vista espiritual, puramente espiritual. La naturaleza temporal de la vida y la dependencia de Dios era algo que los israelitas recordaban anualmente, al igual que los patriarcas que vivían en tiendas. Ellos debían habitar en enramadas. Nosotros justo acabamos de hacerlo en tabernáculos de este año, por supuesto. En ese sentido, rendimos honor a la idea de que la vida en esta era es algo temporal. Eso es algo de lo que solemos hablar durante la fiesta. Vivimos en tiendas porque nuestra existencia actual no es permanente. A menudo leemos el pasaje que acabamos de revisar en Hebreos acerca de la ciudad y del reino. La ciudadanía que los fieles tienen en los cielos exige que la prioricemos por encima de toda ciudadanía terrenal. Se nos requiere darle prioridad. Eso no significa que la ciudadanía terrenal esté siempre en conflicto, porque en ocasiones se nos manda cooperar con las autoridades de este mundo. Consideremos primero cuál debe ser nuestra perspectiva general. Hebreos 13:14 dice, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad que ha de venir. Esa es la perspectiva espiritual. No es permanente ahora, aquí y ahora.
No tenemos una ciudad duradera, miramos hacia la ciudad venidera. Volviendo a la iglesia en la colonia romana de Filipos, donde cada ciudadano poseía ciudadanía romana, Pablo usa el verbo griego politeuomai, para describir la forma en que ellos debían comportarse como seguidores de Cristo. Ya vimos una palabra relacionada en Filipenses cuando hablamos del término para ciudadanía, politeuma. Ahora aparece el verbo que significa vivir como ciudadano. Pablo usa un término relacionado en el capítulo 1, el cual habría sido muy significativo para ellos. Filipenses 1:27. Dice, solamente, y cito de la nueva versión estándar revisada, vivan su vida de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así dice, 1:27. Vivan su vida de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pero la expresión griega significa literalmente, compórtense como ciudadanos dignos del Evangelio. No se trata de la ciudadanía romana, sino de otra muy distinta, la que corresponde al Evangelio. Él utiliza un término conocido para ellos, la ciudadanía terrenal y sus privilegios, para hablar de algo espiritual. Se refiere a lo que luego menciona en el mismo libro. En el mismo libro, en Filipenses 3:20, habla de lo mismo, cuando dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es lo que significa vivir como ciudadanos dignos del Evangelio. Continúa, compórtense como ciudadanos dignos del Evangelio, para que, sea que yo vaya a verlos o esté ausente, oiga que permanecen firmes en un mismo espíritu, luchando juntos por la fe del Evangelio. Esa es fe en la confianza en el reino venidero. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la fe del Evangelio? Es la confianza en lo que ha de venir. Así, él toma un término familiar, el concepto de la ciudadanía terrenal, para subrayar el punto fundamental que quienes han sido llamados ahora deben vivir conforme a los derechos y responsabilidades de su ciudadanía celestial. Utiliza un término romano relativo a la ciudadanía romana y a lo que ésta implicaba para los ciudadanos del imperio, para destacar lo que la ciudadanía del reino de Dios debe significar para los ciudadanos de ese reino, quienes representan el Evangelio de Cristo. Vivir como ciudadanos dignos del reino de Dios implica vivir conforme a la ciudadanía que está en los cielos. Es interesante que Juan hable de uno de nuestros derechos como ciudadanos espirituales. Hablamos de derechos y responsabilidades. Aquí hay uno de los derechos de la ciudadanía espiritual en Juan 1:12, versión estándar en inglés. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tenemos el privilegio, todos nosotros, de llegar a ser hijos de Dios. Ese es uno de los derechos, si queremos expresarlo de ese modo. No realmente derechos en el sentido humano, sino en el sentido de un privilegio que Dios concede, el derecho de ser llamados o llegar a ser hijos de Dios. Algunas traducciones dicen poder o el poder para llegar a ser hijos de Dios o la autoridad. Y esa palabra significa poder y autoridad, pero creo que aquí derecho transmite mejor la idea. Es una mejor manera de entender la concesión de Dios hacia nosotros. Dios es quien tiene el poder. Él nos concede el permiso, el derecho en ese sentido de llegar a ser sus hijos. Juan añade esto en su carta, 1 de Juan 3, 1, 2. Miren qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Las personas que poseen una ciudadanía celestial no son reconocidas por quienes no la tienen. Para ellos es algo extraño, ¿no es así? Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora mismo, en cierto sentido, ya tenemos esa ciudadanía. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No solamente somos hijos de Dios ahora, sino que también estamos ya en el reino de Dios en cierta medida.
Este es otro concepto realmente inusual. Estar ahora mismo en el reino de Dios. Colosenses 1:13. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En cierto sentido, esto ya sucedió. Claramente aún no ha ocurrido en su plenitud, lo sabemos. ¿Y cómo lo expresamos? ¿Cómo lo decimos? Ya, pero todavía no. Ese es el concepto. Está presente en cierto sentido y eso debería darnos una inmensa dosis de aliento. No somos como ciudadanos del mundo en el que vivimos. Vivimos en este Estado-nación, pero no somos de él, porque en realidad pertenecemos a otro reino. Y si eso es así, ¿cómo podríamos no vivir conforme a los derechos y responsabilidades de ese otro reino? Siendo ese el caso, podemos entender por qué Pablo escribe acerca de aquellos que se han convertido en hijos de Dios y que ahora han hecho suyos los valores del reino de Dios. Él desarrolla esto con mayor detalle en Colosenses 3. Colosenses 3. Dice ahí, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y luego enumera todos estos pecados bien conocidos de la carne. Continúa en el versículo 13, dice, por encima de todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a lo cual asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo abunde en ustedes abundantemente en toda sabiduría, enseñándoles y amonestándoles, y unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así hablamos unos a otros acerca de estas cosas, cantando con gracia en sus corazones al Señor, y todo lo que hagan sea de palabra o de hecho. Estas son las exigencias, las responsabilidades de una ciudadanía celestial. Todo esto debemos hacerlo mientras continuamos viviendo en este mundo. Jesús ora por sus seguidores que permanecerán en el mundo después de su regreso al Padre. Noten que surge una tirantez simplemente por haber sido llamados fuera del mundo. Cristo no elimina esa tensión, pero muestra cómo será o cómo puede ser manejada. Eso leemos cada año en Juan 17. Podemos considerar este pasaje que leemos con frecuencia como una especie de descripción de nuestra situación, como si estableciera un estándar básico. Él ora para que no seamos puestos fuera de este mundo, sino para que podamos enfrentarlo siendo protegidos de la influencia de Satanás. No dice, sácalos del mundo, dice, los envío al mundo, así como tú, Padre, me enviaste al mundo. ¿Cómo lo envió y qué hizo Él? Debemos reflexionar sobre eso para entender qué significa en cuanto a nuestra propia conducta. ¿Podemos estar en el mundo pero no ser de Él? ¿Qué tanto analizamos realmente esto? Surge cada día, porque estamos en Él constantemente. Por eso, tener una visión clara de la ciudadanía celestial se vuelve muy importante para saber cómo medir nuestro comportamiento en este mundo. Cuando surgen tensiones entre la ciudadanía terrenal y la celestial, ¿qué debemos hacer? Podemos examinar las enseñanzas de Dios y los ejemplos de sus siervos acerca de las diversas situaciones que se presentan. Eso es algo que podemos hacer. Otra afirmación fundamental de Jesús es esta, pronunciada en respuesta a una pregunta de otro gobernador romano, Poncio Pilato, en Juan 18:36. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si ustedes y yo pertenecemos a un reino que no es de este mundo, al igual que Cristo, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir conforme a ese reino. A veces eso planteará preguntas, a veces creará tensiones, y tenemos ejemplos de qué hacer en esas situaciones. Esta declaración.
Esta declaración de mi reino no es de este mundo es una afirmación que podemos aplicar de manera general al preguntar cómo discernimos la práctica de los valores de Dios en este mundo. Concretamente aquí también nos dice algo sobre la postura de sus seguidores respecto a la violencia como defensa. Porque él continúa diciendo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Ese no era su propósito. Pensemos un poco en las imposiciones que la ciudadanía terrenal ejerce sobre nosotros en varios aspectos. Luego, dentro de esta sociedad, llegaremos a algunas cuestiones prácticas acerca de la cual es la doctrina de la Iglesia respecto a algunos de estos asuntos. Pensemos en el servicio militar, por ejemplo, en el servicio como miembro de un jurado, en los impuestos, en la administración civil. Deseo hablar de varios de estos temas tal como surgen aquí en los Estados Unidos, aunque los principios generales se aplicarán en otros países. Obviamente no es posible abarcar aquí cada nación. La Iglesia tiene oficinas en otras partes del mundo y éstas responderán a las preguntas directamente según correspondan a su jurisdicción. En primer lugar, ¿qué enseña la Iglesia acerca del servicio militar en términos generales? Recientemente hicimos un anuncio dirigido a nuestros hombres jóvenes en cuanto a lo que debían hacer en esta circunstancia. Voy a leer nuevamente algunas de estas indicaciones aquí, porque esto se enviará, esperamos, a la mayoría de los lugares. Cito la creencia de la Iglesia de Dios, una comunidad internacional acerca del servicio militar. Está basada en la instrucción bíblica de que quitar la vida humana está prohibido. Tal acto de quitar la vida y el portar armas es contrario a la enseñanza de las Escrituras. Por lo tanto, enseñamos que los miembros de la Iglesia no deben involucrarse en el servicio militar. Uno puede decir, bueno, eso no debería plantear ningún problema. Es simplemente una expresión de nuestra creencia y nadie está obligado a entrar en servicio militar. Pero aquí es donde un aspecto de nuestra ciudadanía terrenal choca con la ciudadanía espiritual en lo que respecta a nuestros hombres jóvenes, porque en los Estados Unidos existe un requisito legal para que los varones se registren en el sistema de servicio selectivo al cumplir 18 años. Esto aplica a ciudadanos estadounidenses, ciudadanos con doble nacionalidad, inmigrantes residentes permanentes en los Estados Unidos y otros. Este registro se usa para mantener una lista de hombres de la cual seleccionar en caso de que se restablezca el reclutamiento militar obligatorio. Los varones deben registrarse dentro de los 30 días anteriores o posteriores a su cumpleaños número 18. ¿Alguien piensa en eso? No mucho. En este país, si uno no lo hace, no sucede nada. Hay una especie de silencio. Pero está en la ley nacional. Es algo obligatorio. Y no registrarse constituye un delito grave cuya pena puede ser encarcelamiento, 5 años como máximo, una multa de hasta $250,000 o una combinación de ambas. El registro no es un compromiso de ingresar al servicio militar. Por lo tanto, no existe base bíblica para negarse a registrarse. No se puede decir, no voy a registrarme porque no creo en ir a la guerra. Eso no es lo que implica el registro. No es un compromiso de entrar al servicio militar. Quienes no se hayan registrado en el plazo de 60 días están técnicamente en violación de la ley, pero se aceptan registros tardíos hasta los 26 años. ¿Significa esto que un joven no puede expresar sus creencias profundamente mantenidas de no participar en el servicio militar? Permítanme explicarlo. En el proceso de registro no existe oportunidad de expresar objeción de conciencia al servicio militar. Y esto es lo que declara el sitio web. Los varones que se oponen religiosa o moralmente a participar en la guerra como objetores de conciencia deben aún así registrarse en el sistema de servicio selectivo. Los varones no pueden precalificarse como objetores de conciencia.
En caso de un reclutamiento, los varones llamados a incorporación podrán presentar una solicitud para ser clasificados como objetores de conciencia, o sea que es algo que se hace más adelante. ¿Significa eso que uno puede decir, muy bien, no haré nada ahora, no es un problema? Cuando el problema surja, entonces actuaré. Puede ser que nunca ocurra, pero aquí hay un consejo práctico. Si una emergencia llevara a restablecer el reclutamiento, podría haber muy poco tiempo para presentar una solicitud de objeción de conciencia. Por lo tanto, los jóvenes necesitan reflexionar sobre esto, determinar en lo que creen. Si uno se opone por conciencia a involucrarse en el servicio militar y en la guerra, es importante escribirlo y explicar cómo uno llegó a esa convicción. Así que escriban una carta y luego envíenla a la iglesia, a sus familiares. Asegúrense de que alguien conozca sus creencias y que éstas hayan sido registradas mucho antes de que esto incluso sea una posibilidad. Así quedará constancia y eso será sumamente importante cuando uno sea llamado a presentarse y tenga que explicarlo en persona. Esto se aplica únicamente a los hombres jóvenes, pero no es así en todos los países. Permítanme concluir esta sección. Es importante escribir esto y cómo se llegó a la decisión. Esto debe compartirse con los padres, otros familiares, el ministerio y otros miembros de la congregación con quienes uno tenga cercanía. Esto, junto con el estilo de vida general de la persona, ayuda a establecer la sinceridad de su creencia en vez de una decisión súbita tomada después de recibir un aviso de reclutamiento. Lo que se buscará es si usted tiene un historial de haber vivido de este modo y que no se trate simplemente de una reacción ante el aviso. El servicio militar obligatorio se mantiene actualmente en unos 60 o 70 países. La Iglesia es una comunidad internacional, de modo que es muy posible que estas situaciones ocurran de manera distinta en otros lugares, aunque los principios generales siguen siendo aplicables. Es un panorama muy complejo cuando se estudia a nivel global. En algunos países como Corea del Sur, Israel y Suiza, es universal, aplica a todos los ciudadanos elegibles. Aquí solo aplica a los varones mayores de 18 años que deben registrarse, pero en esos países es casi un hecho que serán llamados. En otros, Dinamarca y Suecia, por ejemplo, solo aplica si los números de voluntarios son insuficientes. Algunos países incluyen a las mujeres, como Noruega, Suecia e Israel. Otros países tienen leyes de reclutamiento, pero no las hacen cumplir. Muchos países ofrecen servicios no militares para objetores de conciencia. En tal caso, los miembros de la Iglesia querrían solicitar ese estatus. Existe una tendencia en Europa hacia la reintroducción del reclutamiento obligatorio. Letonia, Lituania y Suecia lo han restablecido recientemente y Alemania, creo que en la última semana o dos, ha anunciado planes para hacerlo. Todo esto en respuesta a preocupaciones de seguridad respecto a Rusia y la guerra en Ucrania. Todo está cambiando la manera en que se analiza este asunto en Europa. Por lo que es un tema importante para que cada uno tenga resuelto en su mente lo que haría si esto llegara a tocar a nuestras puertas. Por supuesto, surgen otras preguntas derivadas de la creencia de que todo acto de quitar una vida y portar armas es incorrecto. Algunos que no pueden evitar el servicio militar, ¿qué deben hacer cuando no existe estatus de objetor de conciencia? ¿Es posible solicitar no portar armas? Uno podría terminar en el ejército, pero decir, no puedo llevar un arma. Esto ya le ha sucedido a algunos de nuestros miembros en ciertos momentos. Hay asuntos de conciencia para algunos que trabajan en producción militar de terceros o que prestan servicios en instalaciones militares de manera indirecta en todos estos contextos. Pero si ustedes tienen un problema de conciencia con ello, deben hablarlo con un ministro local, con un pastor, para determinar cuáles son los límites de su conciencia en ese asunto. Mi padre fue voluntario en la Segunda Guerra Mundial.
Él trabajó para una compañía de aeronaves después de la guerra. Y llegó un momento en que se le requirió trabajar en misiles y dijo, hasta aquí, no puedo hacerlo más, porque para entonces había llegado a comprender mucho más sobre el camino de Dios. Dijo entonces, si tengo que perder mi empleo, lo perderé, no voy a trabajar en misiles. Finalmente no llegó a perderlo. Permitieron que trabajara con helicópteros civiles en lugar de misiles. Algunas personas van a sentir lo mismo. ¿Qué sucede si ustedes trabajan en una instalación militar y simplemente reparan parte del equipo? Eso podría representar un problema de conciencia para ustedes. Son asuntos que se deben considerar, pero existen otras ramificaciones, si se quiere, de comprender que es incorrecto quitarle la vida a alguien. ¿Y qué hay de servir como jurado? Surge con bastante frecuencia. ¿Cómo podría entrar en conflicto el servicio en un jurado con la enseñanza bíblica? Aquí está parte de nuestra declaración oficial sobre el asunto. La esencia del gobierno democrático en los Estados Unidos es el autogobierno humano a través de un liderazgo elegido, separado de Dios. Esta separación entre Iglesia y Estado está incorporada en la primera enmienda de la Constitución Federal. Es una doctrina fundamental y un pilar muy apreciado de la democracia estadounidense. Tal es la estructura de la ciudadanía estadounidense, la organización de esta y la política de la vida estadounidense. El servicio en un jurado es un aspecto significativo de la administración del gobierno en los Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal. El servicio en un jurado es, por lo tanto, un deber cívico de carácter político. Involucra asuntos del juicio y exige que uno crea y practique el autogobierno humano que está separado de Dios. Las responsabilidades de la ciudadanía nacional que exigen la participación del ciudadano en el autogobierno humano separado de Dios están en conflicto directo con la enseñanza bíblica de que no debemos juzgar a quienes no son miembros de la Iglesia. 1 Corintios 5. Tal juicio requiere la aplicación de principios, normas y leyes que, con mucha frecuencia, no cumplen el estándar de Juan 7:24, que habla del juicio justo. También contraviene el ejemplo de Jesús, quien evitó ponerse a sí mismo como juez en los asuntos civiles de este mundo. Lucas 12, 13 y 14. El servicio en un jurado también entra en conflicto con la enseñanza bíblica de que debemos perdonar la falta cuando hay un arrepentimiento genuino por parte del infractor. Por consiguiente, es doctrina de la Iglesia de Dios, comunidad internacional, que sus miembros no deban involucrarse en asuntos de política y juicio con respecto a este mundo, dado que ambos son aspectos sustanciales del servicio en un jurado. Es por lo tanto enseñanza de la Iglesia, habrá de ser la práctica de los miembros solicitar ser excusados del servicio en un jurado y si se les asigna rechazar cortésmente tal como se ha indicado. Esto también se aplica a la participación en el proceso político de votación, pues se trata del mismo proceso y del mismo sistema. Nosotros aprendimos de la manera difícil en la Iglesia de Dios Unida que los intentos de lograr consenso grupal mediante votaciones muy pronto condujeron a maniobras políticas. Los números lo evidenciaron. El proceso democrático de votación no es algo en lo que nosotros, como miembros de la Iglesia, participemos ahora. Eso no significa que siempre estemos en oposición a cualquier forma de interacción con las autoridades civiles. Si alguien quiere construir una autopista sobre mi casa y me da la oportunidad de firmar una petición para que esto no se haga y que yo no lo elijo así, voy a llenar ese formulario. Pero podrían surgir otras situaciones similares que pudieran limitar la libertad de la Iglesia para realizar su trabajo. En tales casos podríamos tener algo que decir, ¿verdad? Es un asunto distinto. Estamos interactuando con autoridades civiles y dando a conocer ciertos puntos, pero no estamos votando a favor o en contra de alguien. Y vamos a procurar hacerlo, obviamente, con respeto. Debemos respetar a quienes están en el gobierno, a menos que exista un conflicto con la ley de Dios. Tenemos la obligación como ciudadanos de la nación y del Estado en el que residimos, respetar al gobierno humano constituido. Eso nos enseña Pablo en Romanos 13. Podemos leer una sección, de los versículos 1 al 7, Romanos 13, que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
Es decir, Dios establece o permite que ciertas estructuras existan. No significa que Dios designe a cada juez y a cada gobernante. A veces entendemos esto de manera incorrecta. Pensamos, bien, Dios está detrás de cada gobernante. ¿Es así? ¿En todos los casos? ¿Estuvo Dios respaldando a cada rey malo en Israel y luego le envió profetas para mostrarles que estaban equivocados? Sería algo extraño. No sucede exactamente así. Vivimos en medio de un proceso político y ese proceso va a darse y va a seguir su curso. Dios permite ciertas cosas, pero eso no quiere decir que esté detrás de cada decisión individual. ¿Está Él detrás de cada persona designada como jefe en alguna región tribal? Pero si uno vive en esa región, entonces ha de respetar la autoridad del cargo, la posición, no necesariamente la persona. Si la persona es terrible, no se puede respetar su conducta terrible. Se puede respetar la posición, la autoridad que esa persona ejerce en su función. Y eso son dos cosas distintas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, en el sentido de que Dios permite que exista un orden y que se asignen posiciones de autoridad para mantener la estructura de una sociedad, porque los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quiere usted no temer a la autoridad? Haga lo bueno y recibirá aprobación de ella. Es un servidor de Dios en ese sentido para su bien. Pero si hace lo malo, tema, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Y por esa misma razón ustedes pagan, adivinen qué, impuestos. Entramos ahora al tema de los impuestos. Recuerdo haber escuchado hace mucho tiempo en la iglesia personas que decían que no debíamos pagar impuestos. Decían, no somos parte de esta sociedad, no paguemos impuestos. Pero eso no es lo que enseñó Jesús. No es lo que Pablo dice aquí. Es muy claro lo que debemos hacer en estos asuntos. Dice, por esto también pagan ustedes sus impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deben, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honor, honor. Como pueblo de Dios no vamos a luchar contra las autoridades humanas en estos ámbitos. Este es el mismo consejo dado por Jesús cuando los fariseos vinieron a él queriendo atraparlo con el asunto de los impuestos. Se puede leer en Mateo 22, 15 al 22. En el versículo 21 él dice que ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron, del César. Entonces él dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron perplejos. Para ellos fue una respuesta extraordinaria. Pedro expresó palabras similares a las de Cristo y a las de Pablo cuando dice lo siguiente en 1 de Pedro 2, 13, 14. Por causa del Señor acepten la autoridad de toda institución humana, ya sea del emperador como autoridad suprema o de los gobernadores enviados por él para castigar a quienes hacen lo malo y para alabar a quienes hacen lo bueno. Sin embargo, cuando nuestras obligaciones de ciudadanía entran en conflicto, se nos instruye por medio de este mismo apóstol Pedro en el libro de los Hechos que nuestras obligaciones como ciudadanos del cielo tienen prioridad sobre las de la nación o del estado en el cual residimos. Hechos 5:29. Estando él en cierta situación frente a autoridades religiosas, establece otro principio fundamental. Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. A menudo se dice que Pablo escribió la carta a los filipenses desde la prisión, quizás en Roma, a donde lo habían llevado por su apelación a los derechos de ciudadanía romana. Hay argumentos de peso para afirmar que se encontraba en Roma. Si uno lee los últimos versículos de Filipenses, él dice algo como, los de la casa de César les envían saludos. Y la expresión casa de César es el único punto que genera discusión.
Algunos piensan que se refiere a la administración y por eso dicen, quizá no fue en Roma, quizá no pasó en Roma, sino que fue en Cesarea donde se escribió esa carta, puesto que menciona a los de la casa de César, es decir, personas que se habían convertido presumiblemente por medio de Pablo. Podrían haber sido funcionarios imperiales o miembros de la familia del César. Parece más probable que se trate de Roma, aunque no se sabe con total certeza. En cualquier caso, Pablo escribe esta carta a los filipenses. Sea como fuere, en esa misma carta él recuerda a su audiencia, ciudadanos de la colonia de Filipos, que su identidad más importante y suprema es la identidad celestial. Él les habla acerca de los enemigos de la iglesia cuando compara las lealtades terrenales con las celestiales. Reunamos entonces estas ideas en la conclusión. Leamos Filipenses 3, del 19 al 20, donde se repite lo que hemos estado mencionando. Dice de ciertos individuos que su fin es la perdición, su Dios es su vientre, refiriéndose a personas que se habían aprovechado de ellos, y su gloria es su vergüenza. Sus mentes se concentran en las cosas terrenales, es decir, cosas físicas, asuntos de la ciudadanía terrenal del mundo en que vivimos. Pero nuestra ciudadanía, en contraste, está en los cielos, y de allí esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Al examinar estos dos tipos de ciudadanía y reflexionar sobre ellos, nos permite considerar nuestras prioridades al vivir la vida diaria en este mundo, pero no como parte de este mundo.